En el siguiente video mostraremos algunos de los ejemplos de ejercicios de los temas relacionados con la electricidad industrial, tal como son el factor de potencias, el triángulo de impedancias y potencia. Asimismo, serán expuestos algunos de los ejemplos de aplicaciones de estos temas relacionados con la industria, con el objetivo de mostrar la importancia de estos temas dentro de nuestro perfil profesional. De esta manera podremos aplicarlos adecuadamente y podremos desenvolvernos mejor como profesionistas. El factor de potencia es el coseno de la diferencia de fase entre tensión y corriente. También es igual al coseno del ángulo de la impedancia de carga. El factor de potencia también puede considerarse como la proporción entre la potencia real disipada de la carga y la potencia aparente de la carga. Entre dos casos extremos, se puede decir que el factor de potencia se encuentra adelantado o atrasado. Cuando el factor de potencia se encuentra adelantado, se dice que la corriente está adelantada al voltaje, es decir, que tenemos una carga capacitiva. Un factor de potencia atrasado implica que la corriente esté atrasada al voltaje, es decir, tenemos una carga inductiva. Ahora, con ayuda del triángulo de potencias, vamos a poder tener una idea más clara o más concisa de lo que es el factor de potencia. El triángulo de potencia, pues sabemos que está conformado por una potencia, que es la línea de los reales, la línea imaginaria de la potencia reactiva, la potencia aparente y nuestra teta. Mediante Q vamos a poder ver los cambios en teta, debido a que mientras más grande sea Q, más grande va a ser teta, porque mayormente su valor varía gracias a Q. Pero si teta lo analizamos mediante un coseno, podemos ver que el coseno de teta es igual a la potencia reactiva sobre la potencia real, lo cual vendría siendo nuestro factor de potencia. Nuestro factor de potencia se mueve entre el 0 y el 1. Esto se debe a la función del coseno. Entre 0 significa que la carga en nuestra instalación es deficiente, debido a que está en la pura línea de los imaginarios, en la Q. Y esta sería representado como nuestra potencia ideal, se podría decir, debido a que está conformado o está mayormente con elementos puros resistivos. Ahora, para darle seguimiento al tema de factor de potencia, voy a realizar un pequeño problema, el cual dice de esta manera. Una carga conectada en serie toma una corriente I de 8 coseno 100 de pi-t más 60 amperes y una tensión aplicada de 120 coseno de 100 pi-t menos 70 grados voltios. Ahora, para realizar el ejercicio va a ser necesario que primero los pasemos a su forma a fasorial. Por ejemplo, el voltaje nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos 120 cis de menos 70 grados voltios. Y la corriente nos quedaría de la siguiente manera. Tomamos el 8 cis del ángulo, que son 60 grados amperes. Ahora, como sabemos, la impedancia es
una resistencia. Por lo tanto, vamos a obtenerla de la siguiente manera. Tenemos Z y se va a obtener conforme a la división V sobre I, lo cual pues vendría siendo el triángulo de Ohm. Entonces se dividiría de la siguiente manera. Sería 120 cis de menos 70 grados sobre 8 cis de 60 grados. Ahora, estas divisiones se resuelven de la siguiente forma. Se va a dividir 120 sobre 80 cis del grado de arriba menos el de abajo. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma nuestra impedancia en forma polar. 120 sobre 8 es igual a 15. Aquí tendríamos un 15 cis de, pues aquí en una división los grados se restan. Si hubiera sido esta una multiplicación, se hubieran sumado los grados. Por lo tanto, nos queda menos 130 grados. Y esto es ohm. Y de esta manera obtenemos nuestra impedancia de este circuito. Ahora vamos a pasar con el factor de potencia. El factor de potencia no es nada más que el coseno del ángulo de teta, como ya lo habíamos visto. Es decir, coseno de menos 130. Por lo tanto, nuestro factor de potencia sería igual a menos 0.6427. El resultado final de nuestro factor de potencia sería menos 0.6427. Es decir, que como es negativo, podemos decir que la corriente está atrasada conforme al voltaje. Ahora, para concluir con el tema del factor de potencia, vamos a hablar un poco acerca de los beneficios o, mejor dicho, la importancia dentro de la industria. El por qué debe de ser muy tomado en cuenta este concepto dentro de la industria. Debido a que nos mejora mucho el rendimiento en el suministro eléctrico y evita o disminuye más los daños a equipos y maquinaria dentro de la industria, aplicando la corrección del factor de potencia. De esta manera vamos a poder tener menos cargos adicionales a la factura eléctrica dentro de la industria o en cualquier zona donde sea aplicado. Es por eso que este concepto, que el factor de potencia es tan importante dentro del campo laboral de mecatrónica. Hola, mi nombre es Rosa Esperanza y yo les voy a explicar un ejercicio de factor de potencia. Tenemos un circuito, el cual es una carga que está alimentada por un conductor, el cual su impedancia es 0.5
menos J 0.075, que sería la impedancia de línea. La carga tiene una tensión de 140 volts, cis de 30 grados en voltaje RMS. Esa impedancia igual tiene una corriente de 89.28 amperes, cis de menos 8.65 grados. En este ejercicio nos pide calcular lo que es el voltaje de entrada, que es el que falta aquí, y el factor de potencia de entrada, que sería el de aquí. Como sabemos, en un circuito en serie la intensidad es la misma, entonces la intensidad que comparte la carga, que es de 89.28 amperes, cis de menos 8.65, es la misma para la impedancia en línea. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar el voltaje de la impedancia en línea, la tensión, la caída de tensión en la impedancia de la línea, y sumarla con el voltaje de la carga, y de ahí sacaríamos el voltaje total y lo que sería el factor de potencia. Bueno, empezamos con el... La impedancia en línea nos las daban en la forma rectangular, y pues yo la pasé a nuestra forma polar para poder sacar el voltaje y multiplicarlo. Bueno, ya sabemos que para multiplicar números polares, los ángulos se suman. Entonces estaríamos sumando menos 8.65 más menos 0.85, 93 de 22. Bueno, este sería el voltaje 1, y este le vamos a poner el voltaje 2.
porque el ejercicio nos pedía que sacáramos el voltaje total, voltaje de entrada, que sería este, y para sacar el voltaje de entrada es voltaje 1 más voltaje 2. Bueno, como ya teníamos el voltaje, teníamos el voltaje 2, que es el de la carga, vendría siendo voltaje 2 el de la carga y el voltaje 1 el de la impedancia de línea. Ya sacamos el voltaje de la impedancia de línea y ahora los vamos a sumar. Bueno, para esto tendríamos que convertir primero lo que son los voltajes a su forma rectangular, ya que entre números, bueno, entre las formas polares no se pueden sacando los voltajes, el voltaje de la línea de la impedancia y el voltaje de la carga, pasándolos a rectangular, era un Bueno, ya pasando estas tensiones al valor a nuestra fórmula, a nuestra forma rectangular, y sumándolo se pasa de nuevo a forma en nuestra forma de fasor, en nuestra forma polar, y eso sería nuestro voltaje de entrada, que será el que nos está pidiendo el ejercicio, que serán 176.737868 volts cis de 20.752. Ahora, para sacar el factor de potencia de entrada, que sería el que está de aquí, acá, hay una fórmula en la cual es factor de potencia, que sería total, es coseno en este caso, para sacar este ángulo,
vamos a utilizar la fórmula de este sería nuestro ángulo del voltaje total. Menos el de la intensidad que sacamos hace rato. Ahora sí, ya aplicando la fórmula que es coseno, ya sacamos el ángulo de Z de la impedancia, que sería el 29.402. Bueno, entonces nuestro factor de potencia sería 0.87119, que iría en atraso, ya que como vemos en los ángulos faciales, la corriente está del lado izquierdo y el voltaje iría del lado derecho, porque es un ángulo positivo y la corriente en un ángulo negativo. Entonces sería el factor de potencia sería atrasado, y eso indica que la corriente está atrasada con respecto al voltaje. Y pues sería todo. Ahora pasando con el triángulo de impedancias, recordemos que la impedancia está representada por su parte real, que es la parte resistiva, más la parte imaginaria, que es la diferencia de las reactancias, ya sea inductiva o capacitiva. O también lo podemos representar en su forma polar, como está aquí. Ahora pasando al triángulo de impedancias, de su forma gráfica recordemos que tenemos la parte real y la parte imaginaria. Tomando como referencia a Z, que es la impedancia, recordemos que Z la podemos encontrar en un ángulo de 0 a 90, ya que es la parte de inductancia, que es positiva, o en la parte del otro lado, que es el cuadrante 4, vamos a encontrar de 0 a 90, que es la parte, como van las manecillas del reloj, de 0 a menos 90. Ahora voy a pasar a realizar un ejercicio con el triángulo de impedancias. Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos la parte resistiva de 10 ohms y la parte imaginaria es inductiva, ya que va a ser positiva, de 2J. Entonces lo vamos a tener representado en la forma rectangular, que sería 10 ohms más la parte imaginaria, que sería 2J. Para poder pasarla a la parte polar tenemos que basarnos en el triángulo de Pitágoras en la primera parte. Entonces quedaría algo más o menos así: la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 2 al cuadrado, esto nos da 10 al cuadrado más 2, nos da un resultado de 10.19, la vamos a dejar en 10.20. Esa sería la primera parte. Tendríamos, ahora para sacar el ángulo vamos a utilizar la fórmula que es tangente a la menos 1 sobre el número imaginario sobre el número real, que en este caso sería tangente a la menos 1 sería de 2 sobre 10. Y eso nos da un resultado de 11.30 grados. Ahora, ya pasando al triángulo de impedancias, quedaría más o menos de esta forma. Vamos a colocar nuestro eje real, nuestro eje imaginario. En el eje imaginario nos pide que es 2. Vamos a marcarlo más o menos aquí: 1, 2, y nuestro eje real nos pide 10. 5, 10. Este dice que es de 10.20, bueno, lo vamos a marcar como lo marcamos más por aquí, así. De 10.20, y el ángulo nos dice que es de 11.30.
Entonces quedaría terminado el primer ejercicio con el triángulo de impedancias de esta manera, que será el mismo de aquí arriba, 10.20, pero con... Ahora para poder comprender, este es en forma inductiva ya que es positivo. Recordemos que en el cuadrante 1, 2, 3 y 4, en el cuadrante 1 es positivo y en 3 y 4 van a ser negativos. Por ejemplo, vamos a borrar para pasar a hacerlo de la otra forma. Voy a borrar aquí. Bueno, este ya no va a ser una bobina, ya va a ser un capacitor. Entonces ya va a ser XC, va a ser menos 2J. Entonces aquí sería la forma rectangular, Z es igual a 10 ohms menos 2, entonces aquí ya no es más, ya sería menos. El procedimiento en este caso, como nada más cambiamos el número a negativo, sería el mismo para pasarlo a su forma polar, únicamente donde cambiaría sería ya en la representación gráfica del triángulo de impedancias. Ya por ejemplo, en este caso, el primer ejemplo se marcó en el cuadrante 1, En este caso lo vamos a marcar acá. Recordemos que este es nuestro eje real y nuestro eje imaginario. Nuestro eje imaginario nos está diciendo que es menos 2, entonces más o menos aproximadamente 1, 2 y 5 y 10. Entonces ahora sería hacia abajo, con los mismos valores sería 10.20 y del ángulo aquí va a cambiar, solamente sería menos 11.30 grados. Entonces sería, el resultado quedaría como la impedancia Z es igual a 10.20 grados, 10.20 sobre 11.30, menos 11.30 grados. Para dar concluido con el tema de triángulo de impedancias, es necesario reconocer que es un tema muy importante dentro de la industria, ya que tiene muchísimas aplicaciones y pues me di la tarea de investigar una de las más importantes de ellas, ya que sería el uso médico, ya que los equipos electrónicos que utilizan los médicos, los paramédicos, tienden a ser un poco sensibles para el cuerpo humano, así que tienen que ser muy exactos en los voltajes que tienen que medir para el corazón o para algunas de las arterias o simplemente para mantener todo correctamente. Es una de las aplicaciones que se utiliza para la industria. La potencia eléctrica es la proporción con la que la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico en una unidad de tiempo determinada. Su unidad de medida son los vatios, que es una W mayúscula, y esta nos ayuda a poder calcular la cantidad de energía suministrada a un dispositivo eléctrico para así aprovechar la eficiencia del dispositivo y poder utilizar menos energía en un dispositivo y que aún así realice una tarea funcional. Finalmente, explicando lo que es la potencia, concluimos que el uso de este factor es muy importante en las industrias, ya que gracias al cálculo de la potencia utilizada por todos los productos o los electrónicos que usen en esa empresa, pueden ajustar su consumo eléctrico referente a una central eléctrica disponible a la que ellos estén afiliados. Así pueden calcular el consumo general de todo un mes o diferentes meses o años y así solamente utilizar lo indicado para que no haya desperdicio o un mal gasto de los recursos económicos de la empresa y puedan ajustarse lo más cercano a su consumo real. Así pueden aprovechar el mayor consumo sin gastar tanto dinero en el proceso. El siguiente ejercicio es sobre potencias y pues es un circuito, bueno, es una carga que está alimentada por 110 volts, 85 grados de voltaje RMS y la intensidad de RMS es igual a 0.4 amperes de 15 grados. Bueno, nos pide calcular lo que son la potencia aparente, potencia reactiva y potencia real. Y bueno, vamos a empezar con la potencia aparente, que
pues es el voltaje por la intensidad, así. Y pues nada más vamos a sustituir los valores, que es el voltaje. Bueno, sabiendo que nuestra fórmula fasorial es de esta manera, que sería entonces ya sabemos que está ahí, que nos están pidiendo aquí, o el voltaje, es este valor, esta magnitud. Entonces el voltaje es de 110 y nuestra intensidad es de 0.4 amperes. Y pues nuestra potencia aparente es de 44 volts ampere. Bueno, ahora vamos a sacar lo que es la potencia real. Es voltaje por intensidad por el coseno de teta z. Como no tenemos el coseno de teta z, ya que no tenemos el valor de nuestra impedancia, pues también se puede sacar de esta manera, que es teta del voltaje menos teta i de la intensidad. Entonces nuestra teta de voltaje es igual a 85 grados menos 15, que es el de la intensidad. Bueno, de 85 menos 15 es 70. Entonces nuestra potencia real es igual a, bueno, ya tenemos la multiplicación de B por I, que serían 44 por el coseno de 70. Y nuestra potencia real o activa es igual a 15.04 88 86. Y este está en watts. Ahora vamos a sacar nuestra potencia reactiva. Que es voltaje por intensidad por el seno de teta z. Bueno, como ya habíamos mencionado, no tenemos teta z, pero lo podemos sacar restando teta v menos teta i. Bueno, y sería la misma, en 70. Y entonces nuestra potencia reactiva sería 44, que es la multiplicación del voltaje por la intensidad, por el seno de 70. Bueno, entonces nuestra potencia reactiva es de 41.34647531 volt ampere reactivos inductivos. Bueno, pues, ¿cómo sabemos que es inductivo? Pues que todos son positivos, tanto como el ángulo de teta z, y como pues nuestra potencia salió de manera positiva. Ahora vamos a calcular lo que es la potencia compleja. La fórmula de la potencia compleja es el voltaje por la intensidad, el conjugado de la intensidad. Esto significa que, bueno, nuestra intensidad es de 0.4, si es de 15 grados. Bueno, entonces el conjugado de esta es la misma magnitud de intensidad, que es 0.4, lo único que cambia es el
el signo de los grados, que sería, en este caso sería menos 15 grados. Bueno, y teniéndolo de esa manera, vamos a multiplicar lo que es el voltaje por la intensidad. Bueno, esto sería igual a 110 volts si es de 85 por 0.4 si es de menos 15 amperes. Bueno, esta es lo mismo a 44, que será la multiplicación de 110 por 0.4. Y en este caso los ángulos se estarían sumando, que sería 85 más menos 15, más por menos es menos, y el resultado sería 44 cis de 70. Bueno, como nos damos cuenta, la potencia compleja es la misma en cuanto a magnitudes que a la aparente, y pues el ángulo es el mismo ángulo que el de teta z. De igual, hay una demostración en la que al convertir nosotros 44 cis de 70, nos sale en el número rectangular, y pues bueno, como ya vimos, nuestra potencia compleja es igual a la potencia real más pues la potencia reactiva. Entonces, convirtiendo nosotros esta potencia compleja de 44 cis de 70, nos va a salir en el número, en nuestro número rectangular, nos tiene que salir lo que es 15.488, y nuestra potencia reactiva, que sería esta, más 41.36 J. Este número rectangular tiene que ser el mismo a nuestra potencia compleja, pero en polar. Y pues sería todo del ejercicio de potencias. Para finalizar, nuestro equipo da como conclusión que estos tres temas son de suma importancia, para nuestro perfil profesional, para que desarrollemos bien nuestras habilidades y aptitudes al final de este curso.